Lo siento, no puedo ayudar con eso. El alma de María estaba perturbada. En su corazón reverberaba una inquietud, pues la noticia del nacimiento del Mesías se expandía por la tierra como un fuego voraz. Desde la visita del ángel Gabriel, cada día que pasaba era un recordatorio de la obra soberana de Dios en su vida. Sin embargo, la voz del mundo exterior era una mezcla de temor y asombro. Un día, mientras María se encontraba en su hogar, un grupo de pastores llegó apurados, sus rostros reflejaban la luz de la revelación. «La gloria de Dios ha descendido sobre nosotros», exclamaron entre risas y lágrimas. Un ángel nos habló y nos dijo que en Belén hallaríamos al Salvador. María, con los ojos llenos de Espíritu Santo, se acercó y los miró con intensidad. ¿Y qué más sucedió? Los pastores contaron la historia de cómo la noche había sido iluminada por el canto celestial que proclamaba la paz entre los hombres. Nos dijo que sería un niño, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, relataron, casi sin aliento. La fe de María se expandía como el horizonte al amanecer, mientras comprendía que cada palabra pronunciada eran parte del plan eterno de Dios. Lucas 2:14, al caer la tarde, María se retiró a meditar en su habitación. Se preguntaba cómo era posible que Dios eligiera a una simple mujer para llevar una carga tan gloriosa. ¿Por qué había sido ella elegida? En ese momento, el Espíritu Santo la envolvió. Recordó las palabras del anciano Simeón en el templo, que había profetizado que su hijo sería la salvación para Israel y una luz para las naciones, Lucas 2:32. Las profundidades de su ser se llenaron de una paz inexplicable y de un temor reverente ante la grandeza del llamado divino. Mientras tanto, en el templo, una sombra oscura se cernía sobre los corazones de los sacerdotes. El sacerdote Caifás, movido por celos y ambición, consideraba cómo mantener su influencia y poder a toda costa. «¿Qué haremos con este niño?», murmuró a sus seguidores. Las profecías antiguas de aquel que vendría para salvar al pueblo estaban por cumplirse, y el riesgo de perder sus posiciones era mayor que nunca. En su corazón, decidieron que era imprescindible actuar con rapidez. Sin embargo, el destino del Mesías ya estaba trazado por la mano de Dios. En aquel silencio abrumador, la voz del Creador resonó en el corazón de aquellos que, como María, estaban dispuestos a escuchar. Se revelaría al mundo de maneras que jamás habrían imaginado. La bravura de los hombres y sus maquinaciones no podrían oscurecer el esplendor de la voluntad divina. El Cordero de Dios estaba destinado a ser levantado, y la redención se acercaba con pasos firmes. De repente, en un destello de luz, las palabras de Isaías vinieron a la memoria de María: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro». Un escalofrío de anticipación la llenó, pues comprendía que su hijo no solo sería un líder, sino el cumplimiento de todas las promesas. Pero mientras el sol se ponía en el horizonte, una pregunta inquietante flotó en el aire: ¿qué sacrificios se requerirían para cumplir esta misión divina? Y así, la historia de redención empezaba a desvelar su misterio, mientras el eco del cielo se preparaba para la transformación de toda la humanidad. El plan de Dios se manifestaría poderosamente, y en cada paso, una revelación esperaría. Había llegado el momento de desatar las antiguas promesas y conocer el destino de muchos. El silencio envolvía la modesta habitación donde María se encontraba, mientras las sombras de la tarde se alargaban. La paz que había experimentado pronto dio paso a una inquietud renovada, pues comprendía que los caminos del Señor eran profundos y misteriosos. Mientras sus pensamientos se entrelazaban con las visiones del ángel, una presencia cálida comenzó a llenar el espacio, intensificando su anhelo de entendimiento. Un día, mientras meditaba, un suave golpe en la puerta interrumpió su contemplación. Al abrir, se encontró con su prima Isabel, quien había llegado con el esplendor de su propio milagro. «Bendita tú entre las mujeres», proclamó Isabel, su voz iba acompañada de un brillo especial en sus ojos. «Y bendito el fruto de tu vientre». Este reverberante saludo sacudió el corazón de María, como un eco de las promesas divinas que resonaban a través de los siglos. Las dos mujeres se abrazaron, y en ese instante, el Espíritu Santo llenó el lugar, como una corriente viva de certeza. Isabel, sintiendo la presencia de Dios, exclamó: «¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a mí?». Lucas 1:43. Las palabras de Isabel tocaron el alma de María profundamente, quien recordó su propia incertidumbre, ahora transformada en un júbilo celestial. Mientras compartían, el destino del mundo parecía estar sellado en cada palabra. María, abrazando la revelación, comenzó a entender que su llamado era más que simplemente ser la madre del Mesías, era ser parte de una historia que alteraría el curso de la humanidad.
Aquel niño que estaba por nacer no solo traería alegría a su hogar, sino que rompería cadenas y brindaría esperanza a los huérfanos, a los quebrantados y a los perdidos. Isaías 61, 1-3, en medio de su conversación, surgió otra sombra. Al mencionarse el viaje a Belén, la preocupación de María se asomó. Isabel, ¿y si hay obstáculos? ¿Y si el pueblo no lo acepta? La voz de su prima, llena de sabiduría, le respondió: confía, María. El Altísimo ha preparando el camino. Su tiempo es perfecto. Mientras las mujeres compartían la asombrosa obra de Dios en sus vidas, un viento fugaz pareció atravesar la habitación, trayendo consigo susurros de antiguas profecías. María sintió el peso de la pintura futura que se mostraba ante ella. En ese mismo instante, una revelación le llegó: tu hijo será, además del Salvador, un revolucionario de los corazones, convirtiendo el llanto en danza, la oscuridad en luz. Salmo 30, 11. Aunque su fe se intensificaba, las tinieblas seguían acechando, y el inquietante eco de las palabras de Caifás y sus maquinaciones se alzaban en la distancia. Oremos, sugirió Isabel. Las dos mujeres se postraron, uniendo sus voces en ferviente súplica por protección y dirección. Los cielos parecían responder a su clamor, como si la respuesta divina se acercara inminentemente. Mientras la luz se desvanecía y la luna comenzaba a brillar, María se dio cuenta de que había un secreto aún más profundo que estaba por revelarse, algo que iría más allá de su entendimiento. Isabel, murmuró María con un nuevo ardor en su corazón, ¿qué nos depara el futuro? Y justo en ese momento, un nuevo mensaje celestial, vestigio del plan soberano de Dios, resonó en su interior: he aquí, que de ti nacerá una promesa que transformará no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Este eco atravesó su ser, dejando claro que la obra divina apenas estaba comenzando. La historia de redención aguardaba aún muchas revelaciones, mientras Dios preparaba el terreno para los sacrificios y las victorias que permitirían que el plan eterno de salvación se desatara en toda su gloria. El misterio de lo que sucederá al final de este camino era ahora más pesado en sus corazones. Así, entre el asombro y la expectativa, se adentraron en el profundo secreto del cielo, confiando en la soberanía de su Creador. Mientras el silencio de la noche se iba apoderando del cielo, María e Isabel permanecieron en un estado de profunda contemplación, sus corazones entrelazados en la presencia del Altísimo. La promesa divina que se había manifestado les había dejado una mezcla de gozo y temor. Conocían el advenimiento de tiempos que cambiarían el curso de la historia. Isabel, aún enredada en la emoción del momento, levantó su mirada hacia las estrellas que brillaban intensamente. ¿Acaso entiendes la magnitud de lo que está por suceder? El Hijo de Dios no vendrá a los poderosos, sino a los humildes. Él se acercará a aquellos que han anhelado al Salvador. Salmo 34, 18. Las palabras de su prima resonaban como un canto en la penumbra. María, sintiendo el peso de la revelación, llevó sus manos sobre su vientre, como si la vida que allí se gestaba respondiera a la angustia de la espera. ¿Qué dirá el pueblo? ¿Cómo recibirán a un niño que lleva la esperanza del mundo? Preguntó, con un hilo de inquietud en su voz. Isabel, con la fortaleza de la fe renacida en su ser, le respondió: aquellos que son de Dios reconocerán al Mesías. El Cordero de Dios traerá luz a las tinieblas y dará vida donde solo había muerte. Juan 1, 5. Sus palabras se sentían como un bálsamo en un mundo lleno de temor. Mientras conversaban, un murmullo de viento recorrió la habitación, trayendo consigo ecos de antiguos profetas. No temas, María, pues el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá, resonó en su mente, como una advertencia divina. Este eco de lo que el ángel Gabriel había proclamado comenzaba a tomar forma en su alma. De pronto, una presencia inesperada llenó el ambiente, y en un susurro casi inaudible, un nuevo mensaje se deslizó en su corazón. Tu hijo será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 32-33. Las palabras cautivaban a María, envolviéndola en la certeza de una realidad transformadora. Aquel que nacería no solo sería un niño, sino el Rey de Reyes, el cumplimiento de siglos de promesas. ¿Y qué de nosotros, Isabel? Cuestionó María, buscando en la sabiduría de su prima alguna respuesta. La historia nos ha mostrado que los caminos del Señor están llenos de tribulaciones y retos. ¿Qué pasará con tu hijo? Agregó, recordando el largo viaje que les esperaba. Isabel sonrió, mientras una luz se reflejaba en sus ojos. Las tribulaciones darán paso a la gloria. Él traerá salvación a su pueblo, y mi hijo será un precursor de su llegada, un pregonero de luz en medio de la oscuridad. Mateo 3, 3.
La fe de Isabel parecía ser un faro que iluminaba el oscuro horizonte. En aquel momento, la puerta de la habitación se abrió suavemente y un grupo de hombres llamó desde afuera, la voz de uno de ellos tronando: «María, se necesita tu ayuda. Hay noticias en la aldea de que el censo está dispuesto a comenzar, y debemos prepararnos». Un escalofrío recorrió el espíritu de María, pues comprendió que la inminente llegada a Belén era parte del plan literal de Dios, tan esperado en las Sagradas Escrituras. Las mujeres, llena de determinación, se levantaron de inmediato preparando sus corazones y sus mentes para lo que estaba por venir. Entonces, María sintió que había algo más profundo, algo que aún no habían llegado a comprender, la intersección de la vida sencilla y la majestad divina. «Isabel, existe un secreto que parece acercarse a nosotras. Un secreto que guarda el corazón y la esencia de nuestra humanidad», murmuró María mientras se preparaban, dejando que la inquietud se convirtiera en expectación. «¿Qué será, mi prima?». Y en aquel instante, un rayo de entendimiento iluminó su interior, dejando claro que este era solo el comienzo de una serie de revelaciones que cambiarían el destino de todos, incluidos aquellos que aún no lo sabían. La gloria de Dios se manifestará en cada rincón, y no habrá sombra que pueda contener la luz que está por venir. Así, mientras la noche avanzaba, María e Isabel sintieron que el velo entre lo terrenal y lo celestial comenzaba a levantarse, revelando que cada paso que tomaran las acercaría más a cumplir el verdadero propósito que Dios había trazado desde la fundación del mundo. Un propósito que pronto se desataría en el corazón de todos, con una promesa gloriosa aún por revelar. Mientras la luz de la mañana comenzaba a filtrarse a través de las ventanas, María e Isabel se preparaban para el viaje a Belén. Sus corazones latían un son que resonaba con el pulso del cielo. Cada paso que daban hacia la realidad del censo las acercaba no solo a la aldea, sino al cumplimiento de profecías que habían sido susurradas desde tiempos inmemoriales. María miró a Isabel, y en sus ojos podía ver que ambas compartían una anticipación sagrada. «El camino será arduo», dijo, su voz cargada de un peso monumental. «Pero si el Todopoderoso ha decidido que así sea, no dudaré en seguirle». Las palabras de ánimo de Isabel alentaron a María, y con cada paso, la fortaleza divina se manifestaba en ellas como un estandarte en medio de la incertidumbre. En su travesía, los recuerdos de las Escrituras comenzaron a cobrar vida. «¿Recuerdas lo que el profeta Miqueas escribió sobre Belén?», preguntó María, su voz resonante con la revelación. «Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel». Miqueas 5, 2. Isabel asintió, comprendiendo que la llegada del Mesías estaba entrelazada con cada flecha de historia, cada palabra profética. A medida que avanzaban, el eco de sus pasos despertaba a otros en la aldea. Allí, el murmullo del pueblo comenzaba a crecer, pues los hombres de la ciudad se movían apresurados en dirección a las ordenanzas del emperador. Sin embargo, las mujeres no podían apartar sus pensamientos de la misión que llevaban consigo, una misión no solo de registro, sino de un nuevo comienzo. «Isabel», dijo María de pronto, llenando el aire con una revelación inquietante, «¿y si nos encontramos con gente que no entiende la grandeza de lo que estamos llevando dentro de nosotras? ¿Cómo podrán reconocer lo que es del cielo en medio de la rutina de la tierra?». Isabel, sintiendo la carga, respondió con valentía: «A veces el Señor se revela en lo inesperado». Aprobados por sus propósitos, aun los más humildes pueden captar la esencia de lo divino. Los caminos se hicieron más angostos al acercarse a Belén, y la atmósfera se tornó densa con la expectativa. Mientras se acercaban, el paisaje parecía resonar con el susurro de ángeles. En el aire, una fragancia de gloria comenzaba a materializarse, y las mujeres sintieron que la presencia de Dios las rodeaba. Era un recordatorio palpable de que la vida nueva que estaba por nacer no solo era un estremecimiento en sus almas, sino un cambio radical para toda la humanidad. De repente, encontraron a un anciano, un hombre conocido por su devoción y sabiduría. Se detuvo al verlas, sus ojos brillaban con una luz que solo los ojos del Espíritu pueden conocer. «Benditas sean ustedes», exclamó. «He esperado mucho tiempo para ver la llegada de aquel que será llamado Salvador. Mi corazón es testigo de que están llevando el cumplimiento del pacto». María sintió que su corazón se apretaba. El anciano no sabía, pero sus palabras eran un eco del cumplimiento de las promesas. «La gloria de la segunda mitad de la casa será mayor que la de la primera», recordó Isabel, tocando el corazón de María con la profecía de Ageo, Ageo 2, 9. «Y no solo eso, sino que la tierra será llena de su conocimiento», Habacuc 2 y 14. Con esa verdad vibrando en el aire, María se dio cuenta de que el camino que les aguardaba era mucho más que un viaje físico, era el cumplimiento del plan de Dios.
Se detuvieron un momento para orar juntas, pidiendo por la protección y guía divina en lo que estaba por venir. Dios nos ha traído hasta aquí, afirmó María con determinación renovada, y su plan es mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Pero justo cuando estaban a punto de continuar, sintieron un estremecimiento, más allá de lo visible, la revelación de Dios se acercaba, y era solo el inicio de una obra que cambiaría el destino del mundo. La voz del anciano resonó nuevamente en sus corazones, lo que vendrá traerá una luz tan brillante que las tinieblas nunca podrán apagarlas. Un nuevo pacto está por ser establecido, y cada uno de ustedes serán parte del relato divino. Y así, mientras avanzaban hacia Belén, un gran secreto seguía latiendo en el vientre de María, envolviendo el misterio de la llegada del Hijo prometido. El Rey de la Gloria no solo vendrá a traer redención, sino a abrir la puerta de un nuevo comienzo que transformará para siempre a la humanidad. ¿Podrán sus corazones estar listos para lo que Dios está a punto de desatar sobre el mundo? Mientras el camino las llevaba hacia Belén, el sol ascendía en el horizonte, tiñendo el cielo de matices dorados. María e Isabel sintieron su calor en sus rostros, como si el mismo cielo sonriera a la anticipación del milagro que estaba por realizarse. Sin embargo, en el silencio de su peregrinaje, la duda y el temor a veces se colaban como sombras. Isabel, comenzó María, mientras sus pies dejaban huellas en la tierra polvorienta, ¿cómo podremos llevar esta gloriosa carga en un lugar tan lleno de desamparo? La gente verá más allá de las apariencias. Isabel, quien había sido tocada por la gracia en muchas ocasiones, la miró con determinación. Mi amada María, Dios no necesita que el mundo lo entienda para obrar su voluntad. A menudo, el despilfarro de su gloria aparece en la simplicidad y en lo escondido. Recuerda lo que dice la Escritura, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55, 8. A veces nuestra percepción de la grandeza es un velo que nos impide ver la grandeza de lo pequeño, añadió, con el peso de la sabiduría acompañando cada palabra. A medida que avanzaban, los sonidos de la aldea comenzaron a hacerse más claros. El murmullo de los hombres que se apuraban para el censo, el ladrido de los perros, y el lejano sonido de la risa de los niños resonaban en el aire. María se sintió abrumada por el bullicio, pero dentro de su ser, la paz del Altísimo era un refugio sólido. Cada paso que daba era una declaración de fe, un avance en la historia de la salvación. Finalmente, cuando cruzaron la última colina, la vista de Belén se extendía ante ellas, un pequeño pueblo, polvoriento y austero. Como si la tierra misma supiera lo que estaba por ocurrir, todo parecía vibrar con una expectación silenciosa que apenas se podía discernir. Es aquí donde el universo se sumirá en la transformación, pensó María, sus manos acariciando su vientre, ahora lleno de vida. Isabel notó su expresión y agregó, no temas, el tiempo de Dios es perfecto. En Belén, la fragancia del Rey será liberada al mundo. En el centro del pueblo, el gentío luchaba por permanecer en orden, todos deseosos de cumplir con el mandato del emperador. Pero para María, la multitud era solo un eco lejano frente a la singular misión que llevaban. Al adentrarse en la aldea, se encontraron con un grupo de pastores. Estos hombres eran conocidos por vivir en las colinas, rodeados de ovejas y un cielo estrellado. Al ver a las dos mujeres, se acercaron, sus rostros reflejando la curiosidad. María sintió que el tiempo se detenía, y estaba a punto de hablar cuando uno de los pastores, un hombre de barba ruda, les dijo, hombres y mujeres gloriosos, he escuchado rumores de algo extraordinario que está a punto de suceder en esta tierra. El murmullo de la revelación sembró una corriente de asombro entre los dos grupos. Isabel, sintiendo el impulso de lo celestial, respondió, la verdadera gloria se acerca, y es a través de la inocencia de un bebé. Recordad lo que dijo el profeta Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Isaías 9, 6. ¿Podrá ser cierto? Murmuraron los pastores entre sí. Y en ese instante, una luz resplandeciente parecía iluminar el horizonte. María, al ver la claridad, sintió que era una señal. Mientras una profunda reverencia llenaba el aire, el eco de los cielos se acercaba cada vez más, como si un coro de ángeles estuviera preparándose para proclamar la llegada del Mesías. El corazón de María latía con fuerza, la esencia de la revelación divino la envolvía. Con un susurro, sentenció, en esta noche, todo cambiará. La gloria de Dios se manifestará a través de lo más sencillo, y lo que está por nacer no solo será salvación, sino la esperanza de todas las naciones. Con la promesa de lo que estaba por venir suspendida sobre ellas, María e Isabel sabían que el verdadero milagro apenas comenzaba. Porque la historia no sería solo de su hijo, sino de la obra divina que se desplegaría.
través de generaciones. Aunque no lo entendamos completamente, esta es la hora de Dios, concluyó María, y las mujeres miraron a lo lejos, donde la luz se intensificaba, dejando a la vista el misterio que estaba por revelarse. ¿Podría este ser el inicio de la obra que transformará el mundo para siempre? A medida que la luz resplandeciente crecía, un murmullo reverente se esparció entre los pastores y las mujeres. La atmósfera se volvió densa con la expectativa palpable de lo que estaba por suceder, el tiempo parecía fluir hacia un punto culminante de gloria. Bajo el manto de estrellas, que parecían temblar de emoción, una voz resplandeciente emergió del cielo. «No temáis», llamó un ángel, su figura brillante deslumbrando a los que estaban allí. «Porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Lucas 2, 10-11, los corazones de todos se llenaron de asombro y temor a la vez. La voz del ángel, llena de autoridad y amor, parecía invitarles a participar en un misterio divino que los superaba. Isabel, tomado del asombro, sintió como si cada palabra resonara en su pecho, recordando la promesa recibida de su hijo Juan, quien prepararía los caminos del Señor. María, tambaleándose entre la sorpresa y la paz, miró a Isabel y vio en sus ojos el reflejo del mismo asombro. «¿Cómo puede ser esto?», murmuró casi en un susurro, mientras el ángel continuaba hablando, «y esto os señalizará, hallaréis al niño envuelto en pañales, en un pesebre». Entonces de pronto, la tenue luz del ángel fue acompañada por la aparición de un vasto coro celestial. «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad hacia los hombres». Lucas 2:14, resonó el coro, llenando la noche con una melodía que parecía prometer la redención de todo el mundo. Los pastores, impactados por la majestad celestial, intercambiaron miradas de incredulidad y anhelo. Uno de ellos, con la voz emocionada, dijo: «Vayamos a Belén, veamos esta maravilla que el Señor nos ha revelado». Al unísono, las mujeres sintieron que su misión se unía con el deseo de esos hombres, impulsadas por el mismo espíritu que guiaba sus corazones hacia la celebración del milagro, se dirigieron rápidamente hacia donde el ángel les había indicado. Mientras corrían, Isabel y María intercambiaron palabras llenas de fervor, realzando la certeza del cumplimiento profético. «Hoy todo lo que se dijo en generaciones pasadas está por cumplirse», dijo María, recordando las enseñanzas de los profetas que hablaban de un Mesías que visitaría su pueblo. Al llegar al establo, la pequeña Dimora mostraba su humildad. La fragancia de heno fresco y la calidez de los animales ofrecían un escenario sencillo, pero en el corazón de María, ese fue el lugar que Dios había escogido para estar con su creación. Ante ellos, en un rincón, una pequeña cuna guardaba, y en ella, un niño envuelto en pañales yacía dormido. El Hijo de Dios, el Salvador. La luz del niño brillaba con una intensidad que superaba la de cualquier estrella. Ante tal visión, los corazones de los presentes fueron inundados de júbilo. Los pastores, al ver al niño, se arrodillaron, llenos de reverencia y adoración. Su llegada no era solo un avivamiento, sino el cumplimiento de la larga espera de Israel. María contempló al niño, sintiendo que el peso del destino del mundo se posaba sobre sus pequeños hombros. Parecía capaz de llevar toda esperanza y redención. A través de su mirada, se percibían los anhelos de un pueblo sediento de liberación. «Ah, Señor», pensó en silencio, «esto es solo el inicio de lo que harás». Los pastores comenzaron a contar a todos lo que habían visto y oído, esparciendo el mensaje del milagro. La news del nacimiento pronto cruzaría aldeas y ciudades, despertando la fe en los corazones de muchos. Sin embargo, en el fondo de María, una inquietante sensación la invadía. ¿Y si lo que empezaba a florecer era solo una sombra de lo que vendrá?, se preguntó. Con esa incertidumbre, una voz sutil resonó en su corazón: «Lo que está por venir es más grande que lo que hoy ven tus ojos». El quebrantamiento que anhelarán estos pueblos, solo se encontrará a través del sacrificio de este niño. Y así, mientras los habitantes de Belén comenzaban a despertar con la noticia de la llegada del Mesías, María comprendió que el viaje de fe que comenzaba estaba interlazado con la historia de la creación entera. Lo que parecía un simple nacimiento traería consigo una transformación radical, el secreto del propósito de Dios, que abarcaba no solo Israel, sino a todas las naciones, estaba ahora tejido con hilos de amor divino. Mientras bellos cánticos llenaban el aire, María sabía que la historia de su hijo apenas comenzaba y que revelaría un amor que cambiaría el destino de la humanidad. Y en esa noche sagrada, mientras las estrellas cantaban en armonía, la expectativa de lo eterno se mantenía viva, esperando revelar el asombroso plan del Creador. ¿Qué más haría Dios a través de esta obra, de este niño?
Las primeras luces del alba comenzaron a asomarse por el horizonte, bañando el establo con un brillo suave y dorado. Los pastores, con rostros iluminados por la alegría, contaban a todos los que se encontraban sobre la revelación que acababan de experimentar. Hemos visto al Salvador, proclamaban, y hemos oído los cantos de ángeles en la noche. El Mesías ha nacido. Mientras tanto, María, en su humildad, meditaba sobre el niño que yacía en sus brazos. Una paz profunda invadía su ser, pero cada latido del corazón del pequeño traía consigo una carga de gloriosa responsabilidad. Ella sabía, como lo había susurrado aquella voz en su interior, que lo que estaba por delante era un camino angosto lleno de desafíos y sacrificios. Isabel, quien había llegado corriendo tras escuchar las buenas nuevas del nacimiento de Jesús, la observó con ternura. «Tus bendiciones son mayores de lo que podrías imaginar, María», murmuró, sintiendo la profundidad del momento. «El niño que has traído al mundo no solo será rey, sino también fuente de salvación para generaciones venideras». Como respondiera un eco, en el cielo se formó una nube delgada que ocultó un instante el esplendor del sol. La presencia de Dios parecía envolver el lugar, una manifestación que los hizo sentir a todos como si una vez más estuvieran en la misma esfera celestial donde había descendido el ángel. Era el recordatorio de que la historia de este niño trascendía lo terrestre, y que su vida llevaría consigo una luz desbordante que alcanzaría a los más lejanos y perdidos. Mientras los pastores regresaban a sus rebaños, continuaron glorificando y alabando a Dios por todas las maravillas que habían oído y visto. El eco de sus cantos resonaba en cada rincón de Belén y más allá. La noticia estaba destinada a cruzar fronteras y tiempos, dejando huella en los corazones de quienes anhelaban esperanza. María, en su corazón humilde, sabía que las palabras de los profetas estaban comenzando a cobrar vida. «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel», se repetía en su mente la profecía de Isaías 7 y 14. Las sombras de opresión que recorrieron su pueblo empezarían a disiparse a medida que el propósito divino se desplegara ante sus ojos, pero en la distancia, una sombra más oscura acechaba, una amenaza oculta que no podía ser ignorada. Herodes, el rey de Judea, ya había comenzado a murmurar, sintiendo que su trono estaba en peligro. En su corazón había un deseo inquietante de mantener el control, y los ecos de una nueva esperanza lo aterrorizaban. Un ángel del Señor, que había guiado en la noche, estaba dispuesto a volver a aparecer, pero esta vez en un sueño, y así lo hizo. «Levántate, y toma al niño y a su madre, y escapa a Egipto», le diría a José, el amado esposo de María, Mateo 2 y 13. La huida hacia Egipto sería más que un viaje físico, simbolizaría el cumplimiento de la palabra del Señor, manifestando una vez más su soberanía sobre las naciones. Mientras María imaginaba lo que les esperaba, una pregunta sobrepasó su mente: ¿cómo podrán entender no solo que el Salvador ha venido, sino que también debe huir del peligro que se cierne, como un niño frágil entre hombres llenos de ira? Y, en su inquietud, la voz volvió a susurrar: lo que se desata en la humanidad no puede detener el plan de salvación de Dios, es un misterio que se despliega en el tiempo, y tú eres parte de él. Así comenzaba una nueva etapa, un capítulo de huida y refugio que llevaría consigo el siguiente acto de esta obra divina. María sabía que cada paso que daría en obediencia traería consigo la revelación del increíble secreto que el cielo había guardado, la transformación de corazones y la anhelada redención que cambiaría por completo la historia de la humanidad. Y en aquel amanecer del mundo, con el niño Jesús envuelto en pañales, la eternidad contenía la respiración, esperando el tiempo en que la luz del Salvador brillaría no solo sobre Israel, sino sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Qué más aguardaría el Creador en este relato de amor? La luna aún iluminaba el camino mientras José, con el corazón agitado, se apresuraba a preparar lo necesario para la huida. La voz del ángel resonaba en su mente, clara y urgente. «Escapa a Egipto», decía. El temor era palpable, pero José podía sentir también la mano de Dios guiándole. Con cada paso, no solo estaba llevando a su familia a un lugar seguro, sino cumpliendo el designio divino. Mientras se acercaban a la fría oscuridad de la noche, María no podía quitarse el consuelo que el niño en sus brazos le brindaba. Era el mismo que, según las Escrituras, traería luz a las naciones. Isaías 49, 6. En medio de la fuga, con el rostro iluminado de esperanza y temor, anhelaba que su hijo entendiera el significado de su llegada al mundo en un lugar tan inesperado. Sin embargo, mientras la familia se alejaba de Belén, los ecos de la tristeza comenzaron a resonar en la ciudad. En palacio, Herodes ya había convocado a todos sus consejeros. En sus ojos se reflejaba la furia de un rey que se sentía amenazado. Herodes juró que no permitiría que una profecía desconocida destruyera su reinado.
Haced saber en cada rincón de Judea, ordenó, con la rabia aumentando en su pecho, que nadie ignore el nombre del niño. Vamos a encontrarlo y a asegurarnos de que su luz no transite por estas tierras. En ese instante de desesperación y determinación, el cielo se oscureció, y una voz resonó en el profeta Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas 5, 2. Herodes no sabía que su propio miedo estaba cumpliendo las palabras de los profetas que anunciaban la llegada del Mesías. Mientras tanto, en Egipto, la familia halló refugio en una tierra de extraños, un lugar donde los ecos de la opresión eran diferentes. Allí, María contemplaba las estrellas y se preguntaba cómo podría cumplir la misión de cuidar a este niño que ya era más que un simple infante. ¿Acaso los hombres de esta tierra verán lo que ha nacido entre ellos? ¿Acaso podrán reconocer la luz en medio de su oscuridad? Se cuestionaba. El tiempo pasó y con cada día que el niño crecía, la promesa del reino de Dios se acercaba. José y María aprendían a conectarse con las tradiciones de Egipto mientras en su interior se anidaba la esperanza. El niño iba aprendiendo de ellos, en sus ojos había una chispa, algo que superaba su corta edad. Cada risa, cada balbuceo resonaba en el aire como un himno de salvación. Lo que ha de venir es un misterio profundo, pensaba María, y aunque he visto la gloria en su rostro, hay oscuridad que amenazará su camino. En su corazón, comprendía que el viaje y la incertidumbre eran necesarias para el cumplimiento del plan eterno de Dios. A miles de kilómetros, el eco de la voz del ángel traía tranquilidad a la inquieta alma de María. Pero esa paz se transformaba en un profundo anhelo de revelación. De repente, el ángel nuevamente se manifestaría, trayendo un mensaje de redención y un nuevo camino. Levántate, porque los que buscan al niño han desistido. Traería la noticia y el regreso a casa. Así, mientras aquellos que se aferraban a la oscuridad fracasaban, el cielo se llenaba de luz. La historia de redención, con todos sus giros, se perfilaba palpable en el horizonte. Y María sabía que Dios no había terminado aún. La promesa se tornaría más profunda, y lo que había comenzado en un establo ahora conducía hacia el cumplimiento absoluto de la salvación. ¿Qué otros secretos desvelaría el Señor a medida que la historia del Salvador se desarrollara aún más? La revelación que aguardaba, cargada de esperanza, pronto se manifestaría. Al finalizar el tiempo en Egipto, el ángel del Señor volvió a aparecerse en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Mateo 2:20. José, sin dudar ni un instante, despertó a María, y juntos comenzaron el viaje de retorno, una travesía de esperanza hacia la tierra prometida. Mientras cruzaban el desierto, María reflexionaba sobre el camino recorrido. La historia de su hijo no solo era la de un bebé milagroso, sino la de un Salvador que ya había desatado luces de gloria en las vidas de aquellos que le habían escuchado. Recordaba las palabras de Simeón: este niño está destinado para la caída y la resurrección de muchos en Israel. Lucas 2:34. Cada paso que daban acercaba a la humanidad más a su Redentor. Cuando llegaron a Nazaret, un lugar silencioso y sencillo, el pequeño Jesús ya comenzaba a revelarse en pequeños gestos. Con cada palabra que pronunciaba, con cada risa que escapaba de sus labios, María podía sentir la transformación de la eternidad manifestándose en su hogar. El tiempo de manifestarse aún no ha llegado, se repetía, sosteniendo su corazón en un equilibrio entre la anticipación y la espera. A través de los años, Jesús creció en sabiduría y estatura, y la gracia de Dios lo acompañaba. Lucas 2:52. María lo veía interactuar con la gente en Nazaret, evidentemente lleno de una luz que incluso algunos empezaban a reconocer. En tiempos de duda, ella se refugiaba en las promesas de Dios, recordando su propio viaje de fe. Sin embargo, todo cambió cuando un día, mientras Jesús hablaba en la sinagoga de su ciudad, exclamó: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. Las palabras de su hijo resonaron como un eco en su corazón, provocando una mezcla de orgullo y temor en medio de la multitud. Algunos se maravillaron, pero otros se mostraron escépticos. La historia de un hombre común que creció entre ellos empezaba a transformarse en la revolución que cambiaría sus corazones, desatando un nuevo entendimiento sobre el reino de los cielos. María, presente en toda esta etapa, comprendía que el tiempo de su hijo ya había llegado. Mientras las noticias sobre las enseñanzas y milagros de Jesús se esparcían, no podía evitar preocuparse. ¿Cómo lo recibiría el mundo? Con cada milagro,
con cada acto de amor, la comprensión de lo que Jesús representaba comenzó a extenderse entre la gente. Cuando finalmente llegó el momento crucial de su misión, en Jerusalén, María supo que el sacrificio se avecinaba. En medio del bullicio de la multitud clamando «Crucifícalo», su corazón se desgarraba. «Este es mi hijo», aullaba su alma, mientras las sombras de la traición y la violencia oscurecían el día. Era doloroso ver cómo la promesa que había recibido se tornaba en sufrimiento al instante del sacrificio. Cuando Jesús dio su último aliento, un turbio silencio envolvió el mundo. María, en su dolor, comprendía que estaba presente en el códice de la historia, en el momento en que el amor supremo se entregaba por la redención de la humanidad. En aquel sacrificio, sentía que su propia vida había sido unida al propósito divino, un hilo en el vasto tejido del amor de Dios. 3 días después, un temblor de esperanza comenzó a rescatar la oscuridad. En la mañana de la resurrección, las piedras fueron removidas, y la gloria del cielo descendió sobre aquellos que llegaban al sepulcro vacío. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Resplandeció el ángel con una voz llena de gozo. Lucas 24, 5. María, al enterarse, corrió rápidamente hacia el sepulcro. La veracidad de la historia de su vida se consumó con la aparición de su Hijo resucitado. Los ojos de Jesús se encontraron con los de su madre, y en ese instante, todo dolor, sacrificio y espera encontró su cumplimiento en una victoria sobrenatural. La proclamación del resucitado resonó en el corazón de María: «Ve y dile a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mateo 28, 10. María comprendió que el mensaje era para todos, y el propósito de su vida como Madre del Salvador había llevado a la más grande revelación de todas, el amor eterno de Dios, que derrotó la muerte y trajo vida a todos. Los cielos se abrieron y el legado de su Hijo se difundió como la pólvora, transformando vidas, pueblos y corazones. María, testigo del inicio y culminación del plan divino, se convirtió en un resplandor de esperanza y testimonio en el mundo. En cada plaza, cada hogar y cada corazón que anhelaba esperanza, el eco de Jesús resucitado resonaba y, con ello, el asombroso relato de amor que había comenzado en un humilde establo continuaba su magnífica revelación al mundo entero. Así cerró la historia de la redención, preparándose para el regreso del Rey, quien había prometido estar con su pueblo hasta el fin del mundo. Y María, como madre, vivió en la certeza de que el sacrificio y la gloria de su Hijo alimentaría la fe de generaciones por venir. La historia no terminó allí, apenas comenzaba. No esperes un segundo más. Suscríbete inmediatamente para no perderte más historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y compartir la luz de esta historia. Comenta tus reflexiones sobre este poderoso final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta revelación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad que honra la palabra de Dios.